Hola, muy buenos días. Soy Daniel Soto, estratega jefe de inversiones Sura. Quiero darles la bienvenida a nuestra edición de mercado agosto 2022. Esta información estará disponible para ustedes durante este mes, de tal forma de que puedan revisarla nuevamente en caso de que lo requieran. Comencemos entonces a revisar qué es lo que ha ocurrido con la renta variable en el mundo medida en pesos durante este año 2022, y en donde claramente vemos que continúa este desacople del IPSA con respecto a las demás zonas que monitoreamos en la renta variable a nivel internacional, en donde el IPSA nuevamente alcanzó retornos en torno a un 20%, dejando atrás a la mayoría, como comentaba anteriormente, de la renta variable internacional, en donde destaca Estados Unidos con un menos 6,2%. Japón, Europa y emergentes con retornos de incluso más abajo de un 10% negativo, Japón con un menos 10,1%, Europa con menos 11,8% y emergentes con un menos 13%. En julio los resultados fueron positivos, donde destacó Estados Unidos con un 6,48%, seguido de Japón con un 4,52%, mientras que en emergentes lo mejor estuvo en Europa emergente con un retorno 4,37%, y también en Chile, que destacó notablemente con un retorno de 6,24% en pesos. La única zona que finalmente se desmarca de estos buenos resultados fue Asia emergente, con una caída de un 3,75%, lo cual revisaremos más adelante. Empecemos entonces a revisar cuál es nuestro escenario central, partiendo por una pregunta que se han hecho varios inversionistas, y también nos han llegado varias preguntas de clientes, que tiene que ver con por qué el mercado finalmente recuperó terreno en julio, por qué vimos esta foto de una tan buenos resultados en la renta variable durante julio. Y esto tiene que ver con la frase o con el tono del presidente de la Reserva Federal durante su última conferencia de prensa, en donde nos dice de que probablemente será apropiado reducir el ritmo de los aumentos de subida de tasas, esto en el marco de la política monetaria contractiva que actualmente lleva la Reserva Federal. Por lo tanto, el mercado apuesta por un pivote de Powell, es decir, por un cambio en la política monetaria de la Reserva Federal, tal vez con una pausa, tal vez con subida de tasas que no van a ser de 75 puntos base como las que vimos recientemente, y eso se notó inmediatamente en ese gráfico que se ve ahí, en donde vemos el cambio de la TPM esperada en Estados Unidos para septiembre, la cual cayó considerablemente. Y todo esto tiene sentido, o hay un relato detrás, debido a lo que ha ocurrido con el crecimiento durante el año 2022, en donde se ha corregido claramente a la baja. Y no solamente esto son expectativas, sino que ya es real. En Estados Unidos el último dato de crecimiento del PIB para el segundo trimestre salió menos 0,9%, lo cual ya marca el precedente de una recesión técnica, y el crecimiento esperado para el 2023 se sigue corrigiendo a la baja, como vemos en el gráfico de la derecha. Pero esta debilidad en el crecimiento no solamente lo vemos en Estados Unidos, también lo vemos en China y en la eurozona. En el gráfico de la izquierda podemos ver el crecimiento esperado para China durante este año, el cual no ha hecho otra cosa que corregirse a la baja desde agosto del 2021, mientras que para la eurozona la situación es prácticamente la misma, y en donde vemos una corrección muchísimo más pronunciada justo después de que estalla la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual ha hecho finalmente aumentar considerablemente el precio del gas y de otros commodities en Europa, generando finalmente pérdida en los bolsillos de los consumidores y también pérdida en las utilidades corporativas. Sin embargo, la otra cara de la moneda es la inflación, y si bien podrían haber podrían haber argumentos para poder pensar en que la Reserva Federal pueda en alguna medida recular o moderar
su actual política monetaria, su actual camino en la política monetaria. Lo cierto es que si miramos los indicadores de inflación, finalmente la foto no es tan clara. Aquí vemos que la inflación a 12 meses en Estados Unidos, en vez de cambiar de tendencia en las últimas lecturas, ha aumentado. Actualmente la inflación en Estados Unidos a 12 meses está por sobre un 9%. Lo mismo ocurre con el gasto de consumo personales, excluyendo energía y alimentos, el Core PCE Index, que es uno de los indicadores que más mira la Fed para poder establecer el rumbo de su política monetaria. Y vemos que en el último dato vemos nuevamente un avance en la medida de este indicador en 12 meses, en torno a un 5% y muy lejos de la zona de confort, que es esa parte achurada que es entre 1 y 2%, que es ahí donde a la Reserva Federal le gustaría estar viendo en estos momentos a este indicador. Y por otro lado tenemos el crecimiento de los sueldos, lo cual es uno de los principales factores para pensar en mayores niveles de precios en el corto plazo. Por una parte vemos que el crecimiento en términos nominales de los salarios en Estados Unidos aumenta a prácticamente casi un 7% en términos anuales, como le comentan, en 12 meses. Sin embargo, esto ni siquiera compensa el aumento de la inflación, como podemos deducir por la lámina anterior. Y actualmente el crecimiento de los sueldos en Estados Unidos en términos reales es de menos 4,39%. Y esto lo más seguro es que hará que en un mercado laboral tan apretado como el de Estados Unidos, que los sueldos sigan subiendo hasta por lo menos llegar a compensar el aumento en los niveles de precios de la economía, lo cual finalmente genera una retroalimentación a mayores precios, dado que debiéramos aumentar, digamos, la cantidad de plata en los bolsillos de los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, después de estas declaraciones del señor Powell, en donde le da una esperanza al mercado de algún tipo de cambio en la política monetaria, salen 3 miembros del Comité Federal de Mercado Abierto en la semana posterior a lo que conocimos de Powell, en donde nos hablan cosas diametralmente opuestas o que dejan muy poco a la interpretación acerca de qué es lo que va a ocurrir con la política monetaria en Estados Unidos en los próximos 3 a 6 meses, o 6 a 12 tal vez. Por una parte, Neel Kashkari, que es el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, nos dice que la inflación es muy preocupante, que estamos viendo lecturas de mayores niveles de inflación en todas las partidas. Por otra parte, Michelle Bowman nos dice que las subidas del mismo tamaño de las que se han hecho en el pasado reciente van a tener que ser consideradas para las próximas reuniones de política monetaria hasta que veamos una caída considerable y consistente en la inflación, cosa que no estamos viendo, como les mostraba en los gráficos anteriores. Y por último, Loretta Mester, que es la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, también otra participante del Comité Federal de Mercado Abierto, nos dice que subir la tasa de interés un poco más arriba del 4% debería ser lo apropiado, cuando en este momento la mediana de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto nos dice que la tasa va a llegar a un punto máximo de 3,75. O sea, también un mensaje que va totalmente opuesto a lo que el mercado en estos momentos está creyendo o celebrando en la subida que hemos visto durante los últimos días, que tiene que ver con este cambio en el tema de la política monetaria. Con respecto entonces a los antecedentes que hemos visto y el escenario central, podemos decir que el crecimiento y las perspectivas de crecimiento se siguen deteriorando, no solamente en Estados Unidos, sino que también en Europa y también en China, lo cual ya comprende mucho más de la mitad, digamos, de la economía global. Por otra parte, las lecturas de inflación no han cedido, sino que todo lo contrario. Hemos visto mayor fuerza, digamos, incluso en la subida de los precios. Y el mercado finalmente ha reaccionado positivamente a estas cifras de recesión
y al tono de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, esperando a que el banco central más importante del mundo finalmente genere un pivote, genere un cambio en su actual política monetaria contractiva. Lo anterior es claramente identificable entre la diferencia de las TPM que proyecta el mercado versus lo que la Reserva Federal nos ha dicho en dónde va a estar las tasas de política monetaria durante el año 2023. Por una parte, el mercado apuesta que las tasas van a caer, que la TPM va a ir hacia abajo, mientras que la Reserva Federal nos dice que la TPM para el 2023, con respecto a los valores terminales del 2022, va a ir hacia arriba, algo totalmente contradictorio. Nuestro escenario central es que es poco probable que la Fed ceda finalmente en su conducción de la política monetaria, dados los altos niveles de inflación que presenta la economía. Anteriormente hemos visto que la Reserva Federal cambia de tono, hemos visto que la Reserva Federal genera pausa en sus subidas de la tasa de interés, pero ha sido en momentos en que la inflación ha sido menor a un 5%. En este momento tiene más de un 9%. Poco probable que lo haga. El mercado en ese sentido puede haber malinterpretado las palabras del presidente de la Reserva Federal, tomando en cuenta las rectificaciones finalmente que mostramos anteriormente de los distintos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto durante la última semana, las cuales todas apuntan a que la política monetaria contractiva, restrictiva, como quieran decirles, va a continuar su camino. Entonces, el escenario más probable es que el crecimiento va a seguir decayendo y que las TPM van a seguir aumentando, tanto en Europa como en Estados Unidos, en los próximos 3 a 6 meses o incluso tal vez los próximos 6 a 12 meses. Por lo tanto, sobreponderamos la renta fija versus la renta variable, dado que la renta fija termina teniendo mejores resultados en un ambiente de este tipo. ¿Cuáles son los riesgos de este escenario central? 3 principales puntos. La inflación, si cede, se mantiene o se acelera. Por otra parte, los conflictos geopolíticos pueden, digamos, agravarse. Durante el último tiempo hemos visto mayor conflicto o un escalamiento en las tensiones entre Taiwán, China y Estados Unidos. Y por último, el tema de la pandemia. Principalmente, ¿cuál va a ser la función de reacción de las autoridades en China, dado que ante el más mínimo brote hemos visto que las autoridades en China generan niveles de cuarentenas que son bastante dañinos para la economía en su totalidad. Por lo tanto, subimos la renta fija en preferencia, bajamos la renta variable. Esto lo hacemos a través de agregar renta fija local a los portafolios y sacar los fondos correspondientes a la renta variable japonesa. Dejamos solamente Asia emergente dentro de nuestra zona favorita para la renta variable, y esto es porque es la única zona en estos momentos o la única economía relevante a nivel global que puede continuar con sus políticas monetarias y fiscales expansivas, dado de que es una de las pocas zonas en el mundo en donde no se ve un aumento considerable de la inflación. Lo que sí hemos tenido durante las últimas semanas ha sido un poco más de volatilidad sobre el conflicto, principalmente por el tema del conflicto entre Taiwán, China y Estados Unidos. Y acá hay algunos puntos que nos parecen interesantes y es por lo cual no hemos revisado nuestra preferencia sobre la zona. Y tienen que ver con que esta no es la primera vez que hay tensiones entre China y Taiwán. Tuvimos durante el año 1996 también, cuando fue la tercera crisis del estrecho de Taiwán. Y prácticamente todos estos escenarios que se ven, por lo menos a primera vista, muy amenazantes debido a los ejercicios militares que estaría haciendo una de las potencias mundiales actualmente, que es China. Si bien no quedan en nada, no prosperan hasta llegar a ser una crisis, hasta generar una crisis de seguridad global, lo cual sí sería tremendamente dañino para la renta variable en general y para la renta variable de Asia emergente en particular. Por otra parte, vemos que la interdependencia entre China y Estados Unidos es altísima
no solamente en términos de intercambio de bienes, sino que también en que China es el principal acreedor después de la Reserva Federal del gobierno de Estados Unidos. Recordemos que la mayoría de las reservas internacionales que China tiene actualmente están invertidas en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a seguir monitoreando de forma permanente el desarrollo de la situación. Hasta el momento no hemos tenido movimientos bursátiles que sean importantes, han sido más bien inocuo lo que ha pasado en el mercado de acciones. Pero si llegara, digamos, a prosperar algún tipo de crisis en la zona, cosa que en este momento no es nuestro escenario central, tomaremos las cartas en el asunto para poder ver si es que finalmente la tesis de que China sea la mejor zona en términos relativos en la renta variable al mundo sigue en pie. Con respecto al panorama local, bueno, vamos en un camino claro y seguro a la estanflación. El IMASEC está en su mismo nivel desde septiembre del 2021 prácticamente. La última cifra de inflación la conocimos, la última cifra del IMASEC, perdón, la conocimos en junio, la cual, como les digo, está prácticamente al mismo nivel que el último trimestre del año pasado, lo cual significa que no se ha crecido prácticamente nada desde septiembre del 2021. Y si esto lo comparamos con lo que está pasando con la inflación, es claramente una foto muy clara de que estamos caminando hacia este periodo de esta inflación, es decir, de bajo crecimiento y alta inflación. Y no solamente si miramos el IPC general y el IPC subyacente, que son los gráficos que tenemos acá o en lo que estamos viendo en el gráfico, sino que si también miramos los índices en sí mismos, es decir, sin mirar la inflación como un fenómeno de variación en 12 meses, sino que mirando el índice puro y duro del IPC general, de los no transables, y también de la fruta y verduras, que es mucho más volátil, pero vale la pena mirarlo, vemos de que esto no solamente es por un efecto de comparación a 12 meses antes, sino que hay una clara tendencia todavía al alza en los precios en Chile y no estamos viendo, al parecer, todavía un pic en este comportamiento, ni mucho menos un cambio de tendencia. ¿Qué significa eso? Que las tasas en pesos van a seguir bastante altas en el corto plazo y van, digamos, y se van a ir reduciendo en la medida que avance el tiempo, dado que en algún minuto la inflación debiera contenerse y es en ese momento en que el Banco Central se va a preocupar más de lo que está pasando con el crecimiento. Lo más seguro es que en Chile entremos a algún tipo de recesión técnica en los próximos trimestres y si es que la inflación llega a su pic o empieza a mostrar señales de cambio de tendencia, el Banco Central debiera empezar a bajar la tasa de interés y eso es lo que finalmente se refleja en este gráfico. Con respecto a las tasas en UF, se han mantenido bastante estables durante las últimas 10 semanas, a pesar del aumento considerable en los flujos a renta fija, lo cual, si lo mezclamos, o sea, más que si lo mezclamos, si a lo anterior le sumamos al análisis de que la renta fija ha estado especialmente sensible a los resultados electorales en los últimos 24 meses, en donde vemos de que las tasas de interés saltaron de manera fuerte en el BCU5 cuando se firmó el Pacto por la Paz, también cuando tuvimos la elección de constituyentes y también cuando conocimos el resultado de la segunda vuelta presidencial. Recordemos que cuando las tasas de interés saltan de esa manera o suben de esa manera, implican pérdidas de capital para los fondos de renta fija. Si a eso también le sumamos de que actualmente la rentabilidad de la renta fija nacional ha sido uno de los mejores años de su historia, acá vemos dos fondos de nuestra oferta, el Fondo Mutuo Sura Multiactivo Conservador y el Fondo Mutuo Sura Rentabono. Por una parte, el fondo Rentabonos ha rentado un 10,73%,
mientras que el multiactivo conservador ha rentado 9,45% en lo que va del año. Y si a eso además sumamos que las tasas en UF a un año se encuentran en niveles atractivos, es que para los próximos meses hemos decidido bajar la duración recomendada de los portafolios, o lo que es equivalente a dejar de las carteras el Sura multiactivo conservador, que había sido el fondo recomendado hasta el día de hoy. Desde enero hemos estado recomendando el Sura multiactivo conservador, aprovechando las rentabilidades que nos podían dar duraciones entre 3 y 5 años en UF. Bueno, ahora recomendamos tener una posición menor en duración, en donde el fondo recomendado es el Sura renta corto plazo UF. Con esto vamos a irnos a una duración de un año, vamos a ponernos más defensivos, dado de que estamos a 30 días de un suceso que podría eventualmente generar pérdida de capital en los fondos de renta fija, si es que tenemos algún tipo de resultado que sea desfavorable o que el mercado lo vea como desfavorable para los activos chilenos. Nuevamente, estamos aprovechando altas tasas en el corto plazo, en la parte corta de la curva, como lo podemos ver acá. Estamos aprovechando un muy buen resultado de lo que ha sido la renta fija durante este año. Y según lo que nos dice la historia de los últimos 24 meses, la renta fija está muy sensible a los resultados electorales, por lo tanto, es de nuestra preferencia pasar ese evento electoral defensivo ante cualquier movimiento brusco de las tasas de interés. Con respecto al IPSA, es algo parecido, seguimos neutrales, no nos gustaría estar en activos de riesgo para lo que podría ser uno de los plebiscitos más importantes en Chile de las últimas décadas. Por otra parte, lo que ha pasado en el IPSA con respecto a las acciones globales responde mucho al comportamiento de los commodities, los cuales se encuentran luego una caída importante y no se descartan mayores caídas debido a este ambiente de correcciones a la baja en el crecimiento global, lo cual obviamente no es una buena noticia para las materias primas. Por lo tanto, mantenemos esta posición neutral en el IPSA. Seguimos viendo que está muy barato, pero las condiciones, las proyecciones que podemos ver para los próximos 3 a 6 meses todavía no nos convencen en el análisis para poder sobreponderarlo en una cartera de renta variable. Por último, con respecto al tipo de cambio, nuestro modelo de 5 factores nos da un valor justo en torno a 840 pesos. Si a lo anterior le sumamos una prima por riesgo político en torno a 50 pesos, nos da un valor justo entre 800 y 900 pesos. Esta prima por riesgo político es finalmente el promedio de el error que hemos visto entre este modelo y los valores del tipo de cambio en el mercado desde que tuvimos el tema del estallido social en octubre del 2019. Es por eso que finalmente estamos poniéndole 50 pesos de prima por riesgo político a este modelo, y lo que nos da, como les digo, es un valor justo entre 890 y 900. Actualmente el tipo de cambio está en 905 pesos, lo cual nos hace ver de que está en valores justos actualmente. Durante la semana pasada estuvo en torno a 885, lo cual nos parecía un valor barato. Tenía sentido, digamos, pensar en que el tipo de cambio iba a subir desde esos niveles. Finalmente fue lo que ocurrió cuando estaba en torno a 1.060 pesos. Encontramos que estaba totalmente fuera de fundamentales. Bueno, tuvo una caída bien fuerte. Obviamente que esto fue también en gran parte por un catalizador importante, que fue finalmente la intervención del Banco Central con una cartera ahí de instrumentos entre derivados y dólares spot de 25 mil millones de dólares. ¿Con qué nos quedamos finalmente? Entonces, entre renta variable y renta fija, estamos largos en renta fija. Entre renta fija nacional versus internacional, hay una preferencia por renta fija nacional. Esta particularmente con una duración menor a un año en UF. Aquí el fondo preferido, el Sura renta corto plazo UF.
En renta fija internacional hay preferencia por buena calidad crediticia y una duración más bien neutral. Preferimos no estar en bonos high yield o de mayor riesgo en este escenario en donde el crecimiento se está corrigiendo cada vez más a la baja. El tipo de cambio, valor justo entre 900, 910 pesos. Entre emergentes y desarrollados, lo que más nos gusta son los emergentes, particularmente Asia emergente, que es la única zona en donde estamos viendo que existe en estos momentos posibilidad de hacer política monetaria y fiscal expansiva y que efectivamente se está haciendo como lo pudimos ver en la presentación. Con esto damos por finalizado nuestra visión de mercado agosto 2022. Les recordamos que en caso de tener dudas, las canalicen a través de sus asesores o a través de los distintos canales de contacto de Inversiones Sura. Muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés.